Factorización numérica. Factorizar una cantidad significa escribirla como la multiplicación de otras cantidades diferentes a ella, de tal modo que ninguna de estas nuevas cantidades se pueda factorizar o se pueda reducir más. Por ejemplo, si el 8 lo factorizamos, quedaría como la multiplicación de 2 por 2 por 2. Si nosotros multiplicamos estos números, nos debe de dar 8. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. Si el 12 lo factorizamos, el 12 sería igual a multiplicar 2 por 2 por 3. Significa que si multiplicamos estos tres números, nos debe de dar como resultado 12. 3 por 2, 6. 6 por 2, 12. Estas cantidades que participan de la factorización, se les llama factores y generalmente siempre utilizamos para los factores los números primos. Cuando se inicia una factorización, se comienza con el primer número primo, que viene siendo el número 2, de tal manera que con el número 2 vamos checando si al momento de ir descomponiendo cada número que vamos obteniendo se puede seguir dividiendo entre 2 hasta que terminemos o agotemos todas las posibilidades de seguir utilizando el 2. Si esto ya no es posible, seguiríamos ahora checando si las cantidades que vamos obteniendo con cada división se pueden dividir entre 3, que sería el segundo número primo. Esto lo vamos checando hasta que veamos que el 3 ha agotado todas las posibilidades de dividir. De la misma manera, continuaríamos checando si el siguiente número primo puede dividir, que sería el 5. Así, sucesivamente vamos avanzando con los números primos hasta que al final nos dé 1. Veamos los siguientes ejemplos de la factorización numérica. Es bien importante destacar que cuando se quiere realizar una factorización, siempre y únicamente vamos a utilizar los números primos. Recordemos que los primeros 6 números primos es el 2, el 3, el 5, el 7, el 11 y el 13. Generalmente estos primeros 6 números son los que utilizamos para factorizar números no tan grandes, números debajo del número 100. Veamos algunos ejemplos. En el primer ejemplo queremos factorizar el número 60. Primero, dibujamos una línea horizontal y una línea vertical formando como una cruz. En este espacio vamos a checar si el número 60 lo podemos dividir entre 2, porque recordemos que para iniciar una factorización comenzamos con el primer número primo, que es el número 2. Checamos si el 2 lo podemos dividir entre 2 o bien si el 2 tiene mitad. Efectivamente, mitad de 60 nos da 30, lo escribimos debajo del 60. Seguimos checando si ahora el 30 sigue teniendo mitad. Mitad de 30 vemos que son 15, por lo tanto el 15 lo escribimos debajo del 30. Este número termina en 5 y todos los números que terminen en 5 o que terminen en número impar no se les puede sacar mitad. Por lo tanto, ahora al saber que no se puede sacar mitad, ahora vamos a checar con el siguiente número primo, que es el 3, si el número 15 se puede dividir entre 3. Efectivamente, 15 lo podemos dividir entre 3, lo cual nos da 5. El 5 no es un número par, por lo tanto no se le puede sacar mitad. Si intentamos sacar o dividirlo entre 3,
Tampoco, ya que al dividir 5 entre 3 nos va a dar como resultado un número con punto y decimal. Es importante destacar que aquí en la factorización nunca vamos a utilizar números con punto y decimal, sino siempre todas las divisiones nos debe de dar número entero. Por lo tanto, el 5 tampoco se puede seguir dividiendo entre 3, por lo que ahora seguimos con el siguiente número primo, que es el número 5, y vamos a checar si el 5 lo podemos dividir entre 5, lo cual es cierto, ya que 5 entre 5 nos da 1, el cual lo escribimos debajo del número 5. Cuando esta columna al final nos dé el número 1, la operación de factorización terminó. Por lo tanto, el número 60 se ha descompuesto en todos estos factores primos, de tal forma que si multiplicamos 2 por 3 por 5, nos debe de dar como resultado 60. Esto lo tenemos indicado aquí. 60 es lo mismo que multiplicar 2 por 3 por 15. Comprobemos. 5 por 3, 15. 15 por 2, 30. 30 por 2, efectivamente nos da 60. Veamos el siguiente ejemplo. En este ejemplo queremos descomponer el número 80 en sus factores primos. Comenzamos la factorización dibujando una línea vertical y una línea horizontal formando una cruz. En este espacio vamos a escribir el primer número primo, que es el número 2, y vamos a checar si el 80 se puede dividir entre 2 o si el 80 tiene mitad. Efectivamente, mitad de 80, 40, que escribimos debajo del 80 el número 40, y ahora vamos a checar si el 40 se puede seguir dividiendo entre 2 o tiene mitad. Mitad de 40, 20, que lo escribimos debajo del número 40. Seguimos comprobando. ¿El 20 tiene mitad? Sí, ya que mitad de 20 nos da 10. Seguimos la comprobación. ¿10 tiene mitad? Sí, ya que mitad de 10 nos da 5 y lo escribimos debajo del número 10. Como el número 5 termina en número impar, no tiene mitad, tal vez tenga tercia, pero al intentar dividir 5 entre 3, vemos que no se puede, dado que 5 entre 3 nos va a dar un número con punto y decimal. Por lo tanto, el 3 no se puede utilizar para dividir el 5. Seguiríamos con el siguiente número primo, que es el número 5, y checamos si el 5 se puede dividir entre 5. Vemos que sí, ya que esto nos da 1. Cuando en esta fila al final nos da 1, la operación de factorización termina, de tal manera que el 80 se ha descompuesto en la multiplicación de todos estos números primos y lo anotamos así. 80 es igual a multiplicar 2 por 2 por 2 por 2 por 5. Comprobemos. 5 por 2, 10. 10 por 2, 20. 20 por 2, 40. 40 por 2 nos da 80. Veamos dos ejemplos más. Aquí queremos descomponer el número 75. Como vemos, el 75 termina en 5, que es un número impar, por lo tanto no se puede dividir entre 2. ¿Qué hacemos? Pues probar si este número que es impar se puede dividir entre 3. Una manera muy fácil de saber si se puede dividir entre 3 o no es sumar estos dos números, de tal manera que si sumamos 7 más 5, esto nos da 12. Si el 12 aparece en la tabla del 3, sí se puede dividir el 75 entre 3. Efectivamente,
el 12 aparece en la tabla del 3, dado que 3 por 4 nos da 12. Eso nos permite confirmar que el 75 sí se puede dividir entre 3. 75 dividido entre 3 nos da como resultado 25. Comprobemos si el 25 lo podemos seguir dividiendo entre 3. Para ello sumamos estos dos números como si fueran números individuales. 2 más 5 nos daría 7 y el 7 no existe en la tabla del número 3. Por lo tanto, no se puede dividir entre 3 y pasamos al siguiente número primo que sería el 5. 25 sí se puede dividir entre 5, dado que esto nos da como resultado 5, el cual lo escribimos debajo del número 25. Como este número termina en 5, es muy probable que se pueda dividir entre 5. Vemos que sí, dado que 5 entre 5 nos da 1. Ahí termina la factorización, de tal manera que el número 75 se ha descompuesto en sus números primos 3, 5 y 5. Si 75 lo hemos descompuesto en la multiplicación de 3 por 5, 15, 15 por 5 nos daría 75. Veamos el último ejemplo. Queremos factorizar el número 63 descomponiéndolo en sus números primos. El 63 termina en 3 y el 3 es un número impar. Por lo tanto, esto nos permite ver que no se puede dividir entre 2. Por lo que pasamos a checar si se puede dividir entre 3. Para estar seguro que se puede dividir 63 entre 3, simplemente sumamos estos dos números como si fueran números independientes. 6 más 3 nos da 9. Si buscamos el 9 en la tabla del 3, sí lo vamos a encontrar, porque 3 por 3 es 9, y esto nos permite asegurar que el 63 sí se puede dividir entre 3, dado que 63 entre 3 nos da 21. Para saber si el 21 se puede seguir dividiendo entre 3, sumemos el 2 y el 1. 2 más 1 nos da 3 y vemos que ese número 3 sí existe en la tabla del 3, por lo tanto el 21 sí lo podemos dividir entre 3, lo cual nos da 7. 7 por 3 nos da 21. El 7 ya no se puede dividir entre 3, dado que el número 7 no aparece en la tabla del 3. ¿Qué hacemos? Seguir con el siguiente número primo, que ahora le tocaría al 5. Si aquí escribimos 5, en vez de 7 escribimos 5, y checamos si el 7 se puede dividir entre 5, vemos que no, dado que 7 entre 5 nos va a dar un número con punto y decimal. Por lo tanto, no es posible dividir entre 5 y pasamos ahora con el siguiente número primo, que es el 7, lo escribimos aquí, y checamos si se puede dividir el 7 entre el 7, vemos que sí, lo cual nos da 1. Aquí hemos terminado la operación de factorización, de tal manera que el 63 se ha descompuesto en la multiplicación de estos tres números primos, como lo tenemos aquí. 63 es igual a multiplicar 3 por 3, 9, 9 por 7 nos da 63. Tips importantes para saber si un número se puede dividir entre 2. Es el siguiente. Si el número termina en un número par, es decir, si termina en 2, en 4, en 6, en 8, que son números pares, sí se puede dividir entre 2. También, si el número termina en 0, también se puede dividir entre 2. Para saber si un número se puede dividir entre 5, debemos checar que el número termine en 5 o que termine en 0. De esta manera, vas a saber de alguna manera más rápido
si el número se puede dividir entre 2 o se puede dividir entre 5. De esta manera, hemos visto el procedimiento de factorización de números a través de sus números primos.